La acuacultura y la pesca son mucho más que una actividad económica. Son el sustento de miles de familias que generan empleo, fortalecen nuestra seguridad alimentaria y representan una parte esencial de la historia y del futuro de Sinaloa. Hoy no estamos aquí para debatir quién tiene la razón. Estamos aquí para escuchar, para aprender, para comprender los retos que enfrenta el sector y sobre todo para pensar juntos en la oportunidad que tenemos para salir adelante. Vivimos tiempos que nos exigen dejar de trabajar de manera aislada. Gobierno, productores, empresarios, academia y sociedad necesitamos construir una visión compartida que permita impulsar un sector más competitivo, más sustentable y con mejores condiciones para quienes viven en él. Porque cuando dialogamos con respeto, dejamos de ver problemas aislados y comenzamos a construir soluciones colectivas. Ese es precisamente el propósito de este conversatorio. Abrir un espacio donde las ideas circulen libremente y donde las diferentes perspectivas enriquezcan la conversación y donde cada participante aporte valor. Estoy convencida de que la mejor decisión nace cuando escuchamos antes de hablar y cuando buscamos coincidencias antes de las diferencias. Deseo que esta mañana sea productiva y salgamos con nuevos aprendizajes y sobre todo con el compromiso de seguir trabajando juntos por el presente y el futuro de la acuacultura y la pesca en nuestro estado. Muchísimas gracias y sean bienvenidos todos. Y sin más preámbulo, damos inicio a este conversatorio ciudadano sobre acuacultura y pesca y precisamente con este propósito hoy tenemos el privilegio de contar con dos destacados especialistas que han dedicado su vida profesional al fortalecimiento del sector estratégico para Sinaloa. Permíteme presentar en primer lugar a nuestro ponente, Jaime Antonio Sánchez Duarte. Nos acompaña el licenciado, es economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de especialización en ciencias políticas por la Universidad de Texas en Austin. A lo largo de su trayectoria ha combinado la academia, el servicio público y la iniciativa privada, desempeñándose como profesor universitario, investigador, delegado de las Secretarías de Turismo y de Economía en Sinaloa, así como coordinador de asesores de la entonces Secretaría de Cultura y Recursos Hidráulicos. Desde hace más de 3 décadas, este empresario acuícola y uno de los voces más reconocidas del sector en México. Fue presidente de la Federación de Acuacultores de México y actualmente preside la Junta Local de Sanidad Acuícola en Navolato Norte. Desde entonces impulsa la sanidad y la competitividad y el desarrollo sustentable de la acuacultura sinaloense. Su amplia experiencia lo convierte en un referente para comprender los retos y las oportunidades de esta importante actividad. Un aplauso, por favor, para el primer ponente. Y pues nuestro segundo ponente y también igual de importante es Rubén Darío Vega Castro. Nuestro segundo ponente es licenciado en Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey y actualmente cursa una maestría en Innovación por el Desarrollo Empresarial en la misma institución. Cuenta con más de 14 años de experiencia como empresario y directivo en la industria del producto del mar, especializándose en el desarrollo de modelos de negocio que integran rentabilidad, sostenibilidad e innovación. Es fundador y director general de Pura Pesca, empresa dedicada a impulsar soluciones estratégicas para la pesca y la acuacultura sostenible. Previamente fue cofundador y director general del Pacífico Seafood, donde posicionó la empresa como un referente internacional en camarón sustentable y logrando así expandir sus operaciones a México, Estados Unidos y a Europa. Además de impulsar programas de alto impacto para comunidades pesqueras y certificaciones internacionales de comercio y justo de sustentabilidad. Su visión ha demostrado que la sostenibilidad no solo protege nuestros recursos naturales, sino que también generan competitividad, valor económico y bienestar para las comunidades. Hoy nos compartirá su experiencia sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentan el sector pesquero y acuícola. Recibamos con un fuerte aplauso pues, a nuestros expositores. Y ahora sí, pues te doy la palabra a nuestro moderador Enrique. Adelante. Bueno, creo que la primera ponencia ibas a empezar tú, Rubén. Sí. Por favor, ¿quieres pasar para allá? ¿La quieres dar? ¿Nos quitamos? Sí. No. Allá adelante. Bueno, pues, por favor.
Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Primero me gustaría platicar un poquito sobre mí, muy breve. Ya dieron un avance. Bueno, soy Rubén Castro, soy casado, tengo 2 hijos, un niño, una niña. Estudié Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey. Cursé el programa de la DEA en el IPADE en Ciudad de México. Cursé también el programa de Estrategia y Economía Circular en Cambridge y actualmente estoy cursando la maestría en Innovación y Desarrollo de Negocios en el Tecnológico de Monterrey. Tengo 15 años en la industria, donde he tenido la oportunidad de cofundar proyectos que han sido muy amplios, en el sentido que empezaron desde una empresa familiar y la pudimos ir haciendo crecer y pasamos por diferentes etapas del negocio. Llegamos a diferentes mercados, nos tocó innovar. Es una experiencia que agradezco mucho, ¿no? En esta experiencia, pues bueno, tuvimos la oportunidad de entrar al retail o al autoservicio en México, en Estados Unidos, al food service o Horeca, como le decimos en México también, en México, en Estados Unidos, aperturando los mercados, Unión Europea, Asia. Fuimos los primeros en exportar camarón azul silvestre a la Unión Europea, que es un protocolo bastante complicado para el producto pesquero en México, poder hacerlo, que es algo, digo, no voy a hablar sobre eso, pero es algo que definitivamente hay que mejorar porque es un mercado muy importante que consume muchísimo producto pesquero. Y además me ha tocado participar en proyectos de mejora pesquera, como lo fue el de camarón en la bahía de Altata y bahía Santa María, la almeja, el de bivalvos en la bahía de Altata y el de merluza en el Golfo de California, que es un proyecto del que lo voy a tomar como ejemplo y voy a platicar más adelante. ¿Qué es la pesca en México? En México pescamos 1.75 millones de toneladas. El 70% de esto se pesca en los estados del Golfo de California. El producto de mayor valor es el camarón. De estas 1.75 millones de toneladas, 1.05 son por embarcaciones mayores. ¿Cuáles son estas? Los atuneros, sardineros, que en gran parte va a la producción de conservas y procesados como harinas, aceites, ¿no? El resto se divide entre las embarcaciones de media altura, que son básicamente los camaroneros, ¿no? Los barcos de arrastre, y la pesca artesanal, que son en su gran mayoría pangas. Estas dos pescas o estos dos tipos de flota comparten muchas especies entre sí, ¿no? Solo los divide la zona donde pueden pescar. En el caso de las embarcaciones de mediana altura, los camaroneros tienen que pesar con una profundidad mínima de 5 brazas, que son por ahí como 10 metros, y a 5 millas de la costa, de la boca, perdón. El resto de la boca hacia adentro, bahías, pertenece o tiene la concesión las pequeñas embarcaciones o pangas. Toda esta pesca de millones de toneladas sucede en un sistema de litorales, lagunas, ríos, presas, etc. Y cada sistema, y cada laguna, cada bahía, pues es un sistema. ¿Qué es un sistema? Pues es algo que está compuesto por diferentes elementos. En este caso, por ejemplo, la bahía de Altata, pues están los pescadores, está la comunidad, están las especies que interactúan, está el mismo gobierno que regula esa entidad y que además conviven con otros miembros de otros sectores, como puede ser el turismo, ¿no? En este caso, y además el valle agrícola que rodea toda esta bahía,
que también por el uso del agua, pues de alguna manera se conecta con este sistema. Entonces ahí empieza lo complejo. ¿Cómo pones de acuerdo al del sistema de la Bahía del Tata, que tiene sus condiciones, que tiene sus necesidades, con el del sistema de Bahía de Lobos? ¿No? Tienen algo en común, comparten especies en común, que eso lo hace problemático, ¿no? Pero pues resulta que el camarón pues no respeta fronteras, él se mueve de acuerdo a su confort, a donde lo llevan las corrientes, temperatura, alimento, y lo mismo con el resto de las especies. Entonces eso es lo que hace muy complejo la pesca. ¿Cómo haces que todos esos sistemas se pongan de acuerdo, ¿no? Para un objetivo en común? De eso vamos a seguir hablando. ¿Qué pescamos y qué comemos? Ya platicaba un poco. De las 1.75, 1.05 son para procesados, ¿no? Atún, sardina, anchoveta. Luego vienen 405,000 toneladas, que es el producto pesquero de alto valor, que hablamos de crustáceos, conchas, estos escama de primera como pargos, robalos, curvinas, meros, langosta, etc. Y luego está lo de valor accesible. Merluza, calamar, sierra, un montón de especies, las cuales en su gran mayoría se exportan, ¿no? Las exportan porque son apreciadas en otro país por su filete, o también muchas veces lo usan como pasta para el surimi, que después nos regresan y lo compramos, ¿no? Aquí pongo un asterisco en la tilapia, nada más porque la tilapia es como un sistema híbrido entre acuacultura y pesca. Sí hay una poca que es de pesca, pero bueno, así está en la cifra oficial, ¿no? Como parte de la pesca. Ahora, ¿qué comemos? Solo puse las 4 más altas, ¿no? Primero es la tilapia, con 170,000 toneladas. Luego le sigue el atún, en su gran mayoría enlatado. Luego está el camarón, después la basa, y después le siguen, se pulveriza en diferentes especies, escamas de primera, se pulverizan en muchísimos productos, ¿no? Lo comentaba ahorita, en estas especies de valor accesible, como la merluza, se exporta prácticamente el 95% de su producción. El último año se pescaron 40,000 toneladas de merluza y se exportaron en un valor de 10, 20 pesos el kilo, ¿no? ¿Qué pasa? Digo, a pesar de que México es un país productor, pues tenemos importando entre tilapia y basa 170,000 toneladas de producto anual, que llegan al mercado alrededor de 100, 130 pesos el kilo, ¿no? Es una lástima que esa parte del mercado, bastante interesante, no pueda ser aprovechado por productos mexicanos. Hay una buena noticia, bueno, una buena y una mala. La buena es que le pusieron arancel. La tilapia en su gran mayoría es producto chino. La buena es que le pusieron un arancel del 50%, que ya empezó en enero de 2026. Aquí la mala es que el 95% de la tilapia que entra en México entra bajo un sistema de cupos. Esto quiere decir que entra libre de arancel y no entra con la revisión sanitaria adecuada. Entonces, pues bueno, son detalles que definitivamente se pueden ir aprovechando. Si nosotros, y dejan la interrogante, si nosotros aprovecháramos esas 35,000 toneladas de merluza que se exportan, le hiciéramos proceso, las fileteáramos, pudiéramos tenerla en el supermercado en 75, 80 pesos de filete, ¿no? Muy por debajo de los 100, 130 pesos de la tilapia.
Comento esto porque la razón por la que hacen los cupos es para regular la inflación. La realidad es que hay producto mexicano que se puede consumir de buen precio y con buenas propiedades y mejor calidad que la tilapia importada. Ahora, ¿todo esto es culpa del gobierno? Yo creo que no. Tiene mucho que ver, ¿no? Pero la realidad también es que hay alguien que la compra, hay alguien que le importa. Esto habla de una cadena de suministro, desde el productor, pescador, hasta el último distribuidor, autoservicio, que está desalineada, que no comparten objetivos en común, ¿no? Y creo que esa es la parte en la que nos corresponde trabajar, ¿no? Y claro, involucrar al gobierno y a las autoridades en este tema, ¿no? Y es precisamente de lo que quiero hablar. Eso es el aprovechamiento pesquero. El aprovechamiento pesquero es el conjunto de actividades para extraer, procesar y usar los recursos de la vida acuática de forma que se obtengan alimentos o beneficios económicos sin acabar con las especies marinas. Aprovecha los recursos hoy sin comprometerlos de mañana, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos claves? ¿Qué necesitamos para tener un aprovechamiento pesquero? Gestión científica y manejo de datos. Necesito saber cuánto tengo en el mar, ¿no? Para poner las cuotas adecuadas de pesca, monitorear constantemente, no es algo que se pueda hacer una sola vez, ¿verdad? Conservación del ecosistema, usar artes de pesca selectiva, respeto a las vedas, crear zonas de refugio cuando así lo amerite, tener infraestructura, plantas, almacenamiento, camiones, cuidar la cadena de frío, trazabilidad, que la pide mucho el mercado internacional, y también pues la gobernanza, que exista una norma pesquera por especie, ¿no? A veces está muy general. Y obviamente que haya bienestar social y económico, ¿no? Hablaba, por eso mencionaba, cómo la pesca es parte de un sistema que no solo es entre el pescador y la especie, sino convive con toda una comunidad y serie de comunidades que están ligadas en este multisistema, ¿no? Si cuidamos estos pilares, pues convertiremos la pesquería y tenemos objetivos en común. Garantizamos una pesquería resiliente y rentable. No hay nada más que cuidar la granja que nos dio Dios, gratis. No hay que ponerle alimento, no hay que poner nada, nada más hay que cuidarla. Cuidar el producto, eso es la infraestructura. Cuidar al que trabaja, al pescador, a la comunidad, al empresario, ¿no? Y cumplir la norma, ¿no? Que para esto tiene que haber norma, ¿no? Es el famoso People, Planet, Product and Profit, las 4P de la sustentabilidad. Les quiero hablar de la merluza y por eso la he estado mencionando, porque yo lo considero un caso de éxito, en el cual tuve el gusto de participar durante varios años. La merluza es una especie que habita en las aguas profundas del Golfo de California. Anda entre los 110 y 330 metros de profundidad. Es la Merluccius productus. Hay muchísimas más especies de merluza en todo el mundo. La de México es la Merluccius productus. Y esta merluza viene desde Alaska hasta Baja California. La del Golfo de California tiene la particularidad que es una merluza más grande que la del resto del Pacífico, de Alaska a Baja California Sur. La de Baja California Sur y Alaska son merluzas de 200 gramos, pequeñas. La del Golfo de California, por alguna razón, atribuible al clima, al alimento, seguramente, llega a pesar mínimo 800 gramos, ¿no? Entonces, eso te da una ventaja competitiva porque puedes obtener más productos de valor agregado, ¿no?
Y por muchos años, esta especie fue una pesca incidental de los camaroneros, ¿no? Se venía con el camarón, seguramente, algunas veces hasta lo regresaban, ¿no? Porque pues, lo que valía era el camarón. Poco a poco, a medida que fue disminuyendo la captura de camarón por barco, pues fueron pescando más merluza, ¿no? Hasta que llegó un momento donde un grupo de productores pues decidieron avanzar en la norma, avanzar en la comercialización de la merluza, ¿no? De una manera formal. Porque antes se capturaba con permiso de escama general, ¿no? Entonces fue como en el 2015 se creó un comité consultivo entre diferentes productores, no todos, algunos. Una ONG en particular, EDF, participó en este proyecto de mejora pesquera. Se implementó un programa de observadores a bordo, los cuales no es más que una persona arriba del barco revisando que la pesca de la merluza sea selectiva, que no haya mucha pesca incidental, que no haya captura de mamíferos, etcétera, y un registro. Y además en el 2015, el IMIPAS, antes SINAPESCA, empezó con la evaluación del producto. Ahora, ¿qué pasa si el IMIPAS no hace esa evaluación? No pasa, o sea, ya el proyecto se termina. Porque, lamentablemente, los productores pues necesitan de la norma y del gobierno para poder avanzar nacional e internacionalmente, porque los números que valen ante el consumidor y ante el cliente extranjero pues son los oficiales, tienen que ser números comprobables. Gracias a que el IMIPAS empezó con esa evaluación, en el 2018 se pudieron obtener los primeros permisos de fomento para la merluza, ¿no? Se vio que era una especie abundante, que valía la pena empezar a regular y a pescar de manera correcta. Y ya después, en el 2019, se otorgaron 80 permisos, estos a camaroneros, ¿no? Flotilla de Sonora y Sinaloa, para que empezaran a explotar la merluza bajo una norma, ¿no? ¿Qué permite el tener ya esos permisos específicos de merluza? Pues es que puedes darle seguimiento a la especie. Ya no entra en la base de datos como pescado en general, sino empieza como merluza, entonces ya puedes estudiar la especie, puedes monitorearla, puedes tomar decisiones. De otra manera no existe, ¿no? Al mismo tiempo, en el 2019, un grupo de productores, 6 productores de los 80, empiezan un proyecto de mejora pesquera, ¿no? Que un proyecto de mejora pesquera no es nada más que una agrupación entre diferentes stakeholders, integrantes de la industria, miembros del gobierno, productores, asociación civil, investigadores, etcétera, que evalúan la merluza año con año y se fijan propósitos y objetivos al corto y mediano plazo y los van resolviendo, o a veces evolucionan a otro problema o más bien se descartan, ¿no? Pero vas mejorando, ¿no? A mí me tocó participar en el del 2021 al 2023 en este proyecto activamente. Entramos como socio comercial. Y fue en ese momento donde dimos, ok, se está pescando muy bien, pero falta mucho por mejorar en tema del producto, ¿no? Ya vimos que es un producto que vale la pena, ya vimos que es un producto rentable para el pescador, que eso a veces es complicado, el esfuerzo pesquero es mínimo y es muchísimo volumen, hay mucho por hacer, ¿no? Pero la calidad no es tan buena. Entonces, parte de ese mismo proyecto pesquero ya vino, ahora se integró la parte comercial, dijo lo que necesitaba el cliente, ¿no?
y se integró, ¿no? ¿Qué se hizo? Se redujo voluntariamente la cuota de captura, y no de todos los productores, solo de algunos, de la cuota de captura por barco, por viaje, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora lo que podían era lo que hacían era transportar menos merluza de regreso, por lo que lo podían mantener y refrigerar en mejores condiciones. Además regresaban antes a tierra, por lo que el producto llegaba más fresco, y consecuentemente tenías un filete de mejor calidad y un producto de mejor calidad que lo podías vender a un mejor precio, ¿no? Oye, ¿se vendía solo? No, hay que promoverlo, pero te daba una base para poder conseguir un mejor precio, ¿no? Ahora ya en el 2026, la merluza se capturaron 40,000 toneladas. Inicialmente empezaron de 10,000, llegaron hasta 16,000 el año antepasado. 2026 se capturaron 40,000 toneladas. Y quedó, o sea, y bien capturadas, ¿no? No me refiero a que se lo hayan acabado. Se capturaron 40,000 toneladas, ¿no? Entonces ahora ya tenemos una pesquería de 10,000, que empezó como una pesca incidental, a una pesquería que tiene una producción de 40,000 toneladas, que es bastante interesante, ¿no? Entonces, todo esto pues pasó por ese objetivo en común, que a veces es muy complicado agrupar a todos, pero fue con las ganas de un integrante de la sociedad civil, con unos cuantos productores que dieron el ejemplo, que invirtieron algunos recursos, ¿no? Con la voluntad de la autoridad, en este caso IMIPAS, que hay muy buenos, en el caso de la pesca hay muy buenos integrantes del INAPESCA y IMIPAS, que la verdad, mis respetos, apasionados a la pesca, y como todos hay otros pues no tan buenos, ¿no? Lo mismo en CONAPESCA, lo mismo en COFEPRIS, ¿no? Pero ¿cómo pudieron evolucionar de nada a tener una pesquería de 40,000? Con voluntad, con un objetivo en común, trabajar en conjunto y mucha paciencia, ¿no? Eso sí, mucha paciencia, porque fueron más de 10 años, ¿no? ¿En qué terminó la merluza? Pues empezó como una especie secundaria, ahora es una especie objetivo, que tiene como el reto mantener el stock. Tenía una flotilla en desuso, que el barco camaronero se acababa, el esfuerzo pesquero era muy alto, ya no tenían que pescar, entonces se guardaba el barco. Ahora lo pueden usar de diciembre a mayo, que es cuando cuando está la temporada de la merluza. Entonces se aprovecha la flotilla, la misma flotilla de camarón. ¿Cuál es el reto? Especializar la flotilla para la merluza. Teníamos una especie que no tenía regulación, ahora es una regulación completa y lista para certificarse de MSC, que es el certificado más riguroso en los productos pesqueros, ¿no? Y te abre a mercados, te abre a otro valor. Están listos, probablemente lo logren en un año, ¿no? Teníamos plantas que no tenían camarón para procesar, y ahora plantas con una máxima capacidad, bodegas en uso, ¿no? ¿Qué sigue? Pues equipamiento especializado en el pescado, como existe en otras industrias. En la misma merluza ya existe, pero bueno, como lo vemos en el salmón, que básicamente filetean en automático, y generar productos de valor agregado. ¿Qué tenía? Había un mercado inexistente porque no había producto. Ahora tiene un mercado internacional estable. No es el precio que me gustaría a mí seguir viendo, pero es estable. Principalmente va a Europa del Este, África, la mayoría. ¿Qué sigue? Pues incrementar el valor. Incrementar el valor del producto y además conquistar el mercado nacional, que es muy importante. México es el noveno consumidor de marisco en el mundo,
¿no? Por debajo de monstruos como Estados Unidos, China, Japón, que consumen 7 días a la semana pescado, España, ¿no? Entonces somos un mercado muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que me deja a mí esta experiencia de la merluza? Todos los avances que había en las pesquerías en México, en el mundo, pasó con el salmón de Alaska, cuando se vienen todas las granjas de Chile y Noruega, inundan de salmón Estados Unidos, los productores de Alaska pues se meten en un problema y ¿qué es lo que hace la industria? En conjunto con el gobierno, porque si no avanzamos, por eso hablo de todos, en conjunto, pues hacen una serie de regulaciones donde de entrada pues se prohíbe la acuacultura del salmón en ciertas costas, ¿no? de la parte de Alaska. Entre empresarios empiezan una campaña de comunicación fuertísima. Yo cuando era niño recuerdo que no había salmón en mi casa, no existía en los supermercados. Ahora es el número 5 consumido en México. Son 18,000 toneladas que se consumen de salmón. Y lo mismo es en todo el mundo. El salmón es muy bien comercializado, ¿no? Pero los mismos empresarios se meten. Hay uno, no todos, pero siempre hay uno que tiene que apechugar. Y empieza esta campaña de comunicación masiva, ¿no? Entonces, bueno, todos esos esfuerzos siempre se han dado cuando son coordinados entre todos los integrantes del sistema pesquero, ¿no? Comunidad pesquera, plantas procesadoras, distribuidores, gobierno, investigadores y la sociedad civil. Sin esto, sin objetivos en común, sin reglas claras y sin participación continua, esto no puede suceder y no puede caminar. Para que esto suceda, la cadena de valor tiene que estar plenamente integrada a través de transparencia y confianza, que en mi opinión es algo que falta muchísimo en México. Uno no confía en sus clientes, es la verdad, ni en su productor y falta trabajar muchísimo en esa transparencia y en esos objetivos y en esa confianza, ¿no? Y enfoquémonos en lo que sí podemos cambiar. En todos estos proyectos de mejora pesquera siempre hay comentarios en los que podemos darle, de una sesión de 2 horas, le podemos dar media hora a los mismos puntos y quejas ante el gobierno, ¿no? Y está bien hacerlo, está bien observarlo, está bien levantar la mano, pegar el manotazo en la mesa, pero no vas a avanzar quejándote. Mejor vamos viendo en qué objetivos en común también tenemos con el gobierno, ¿no? Dejar el purismo de que el gobierno nos tendría que ayudar en todo. La realidad es que, aunque quisiera, no puede. Ahorita a veces ni quiere, ¿verdad? Pero ni aunque quisiera. Entonces, tenemos que enfocarnos en lo que sí podemos cambiar, es hacer un plan y trabajar en él, ejecutarlo, ¿no? Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Bueno, vamos a tener la siguiente ponencia, hablar del tema de acuacultura con Jaime Sánchez Duarte. Y posterior a eso, y que viene siendo la parte más interesante de este ejercicio del conversatorio, es pues escucharlos a ustedes, ¿no? Creo que para eso estamos, a eso venimos, a compartir, a tratar de construir juntos y a partir de esta ponencia pues ya le damos, ¿no? Adelante. Gracias. Por favor. Buenos días. Todavía buenos días. Gracias por acompañarnos, gracias por invitarnos. Gracias, Rubén, por tu exposición. Voy a intentar primero dimensionar esto de la acuacultura o
acuicultura, que es el término original, y recordar algunos datos que son fundamentales. Y tiene que ver, el primero, esta actividad que parece novedosa es milenaria. La acuicultura se inicia en China hace 3.800 años. Esto tiene mucho tiempo y no es casual, entonces, que allá en Asia la acuicultura esté tan desarrollada. Se producen en el mundo, en este momento, según datos de FAO, arriba de 235 millones de toneladas de productos del agua marina y del agua dulce. Y ahí debemos incluir también a los anfibios, no solo los crustáceos, los moluscos, los peces. De esa enorme cantidad de toneladas, ya en el 1922, en el 2022, el 51% ya es acuícola. O sea, la acuicultura ya rebasó a la pesca. Y lo sigue haciendo. El 2024 parece que está en el 53 y se estima que para el 2034 la producción acuícola del mundo será notablemente superior y podría llegar entre el 57 y el 60% de la producción mundial. Es un hecho. La acuicultura en todas partes del mundo es parte de la seguridad alimentaria. Hay políticas específicas que protegen, impulsan, financian a la acuicultura y a esta enorme población que vive de ella. 22.100.000 gentes en el mundo viven de la acuicultura. En México la cifra es otra, ahorita se los voy a dar, vamos a llegar a ella, pero antes quiero subrayar esto de la dimensión acuícola. El 80% de todos los camarones del mundo y de los langostinos son acuícolas. El 95% de todos los ostiones y mejillones son acuícolas. El 97% de las algas que utilizamos para consumo humano y para procesos industriales son acuícolas. El 56% de todos los peces de aleta, y ahí pues, es muy claro, son los bagres, las carpas, las tilapias, los salmones, son acuícolas. La producción acuícola en el mundo es inmensa. Asia tiene el 90% de la producción acuícola del mundo, Asia. Y 5 países, Vietnam, China, la India, Bangladesh e Indonesia, tienen el 84% de la producción acuícola del mundo. Latinoamérica aporta solamente el 3.3% de esta producción acuícola y México el 0.34%. Nosotros somos el 10% de la producción acuícola de Latinoamérica, pero nuestra participación en el mundo es realmente irrelevante. No es que no sea en esa dimensión, pero somos grandes productores de tilapia y de camarón acuícola. Tenemos en tilapia creo que el 10º lugar y en camarón hasta el 7º hemos llegado en ocasiones. Esta actividad ha sido muy importante para la seguridad alimentaria en todas partes. En esa foto de una gráfica que pongo ahí para ustedes, se muestra claramente en 1950, 2.49 miles de millones de habitantes, 2.490 millones de habitantes. Hoy se calcula que somos 8.300. Así han crecido las pesquerías de captura y de acuicultura. Pero si se observa ese color azul que está ahí abajo, que son las pesquerías, crecieron y luego se mantuvieron, y la acuicultura sigue creciendo de manera muy firme, que son el color naranja y ese color rosa.
un dato muy importante, la mayor parte de la acuicultura del mundo, más del 63%, es de aguas dulces, dulce acuícolas. Ahí pues la carpa que se produce por miles de toneladas en Asia. En el mundo se han domesticado 550 especies distintas que se producen en la acuicultura. Claro, las que más conocemos son el salmón y el camarón, pero también muchos crustáceos, y los mejillones, y las almejas, y los ostiones, y otros peces endógenos. Por cierto, alguna vez en México intentamos cultivar el pejelagarto, no funcionó. Es muy caníbal, no deja a los demás progresar. Bien, en México cultivamos rana, ostión, trucha, lobina, langostino, langosta de agua dulce, charal, tilapia, bagre, jurel y sin duda camarón, abulón y atún. 472,000 millones de dólares vale la producción pesquera y acuícola del mundo. Bien, de eso, las 2/3 partes es acuícola. O sea, el valor de la producción acuícola corresponde a las 2/3 partes de todo el valor de todas las pesquerías del mundo, y es fácil entenderlo porque en la acuicultura se cultivan las especies más comerciales, aquellas que pueden realizarse, generar una ganancia, crecer, y mucha de la actividad pesquera en el mundo es de autoconsumo y es para el consumo local. México. En México, desde la época colonial, hubo quien hablara de la posibilidad de desarrollar la piscicultura. Así como en México sucedió también en Francia. Una de las primeras especies que fueron domesticadas en su reproducción fue la trucha, allá en Francia, desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. Pero en México intentamos la acuicultura desde la época colonial. Lo que sabemos es que alguien la propuso. No hay vestigio alguno de forma de acuicultura en México en el mundo prehispánico. No, lo más avanzado es el tapo, que se le puede llamar protoacuacultura o pesca de encierro. O sea, esta costumbre que se desarrolló entre las comunidades indígenas sinaloenses, porque las comunidades indígenas sinaloenses vivieron, todas las que están en las costas, de la pesca. Y el tapo lo desarrollaron ellos. En los esteros, cuando la marea sube, y los animales llenan esos espacios, y cuando la marea va bajando, se cierran. Hay sistemas que le llaman el tapo, lo cierran y el animal queda atrapado ahí. Es lo más que encontré, lo más cercano a la actividad acuícola en México fue eso, el prehispánico, la protoacuacultura con el tapo. En 1893 ya cultivábamos trucha en México. En 1903 trajimos carpa para el río Lerma. Originalmente, las formas que se promovieron de acuacultura en México, que sobre todo fue piscicultura, tenían que ver con repoblamiento. El propósito no era la venta comercial ni la producción para el mercado. El propósito original era ofrecerle a las comunidades locales, a los grupos marginados, una proteína de calidad y accesible. Entonces, el gobierno promovió la siembra de bagres, de carpas, de tilapias y de una especie que hay en Chiapas y yo no sabía, de nombre sabalote, que se utilizó mucho allá. Y ha tenido mucho éxito. La acuicultura de repoblamiento le ha permitido a muchas regiones del país acceder a proteína de calidad, e incluso se ha convertido en formas de ingreso para muchas comunidades de cooperativas en nuestras presas y embalses. Cárdenas, el famoso Cárdenas, también fue promotor de la acuicultura. Sembró por primera vez el lago de Páscora con lobina. La lobina la trajimos de Estados Unidos. Para todo este proceso recurrimos
a técnicos que vinieron tanto de Japón como Estados Unidos y apoyaron el desarrollo de la acuicultura. Por primera vez una institución específicamente se dedicó a promoverla y fue la Comisión Nacional de Irrigación, que es el antecedente de la CONAGUA. La Comisión Nacional de Irrigación fue responsable durante mucho tiempo de hacer esta acuicultura de repoblamiento. Curiosamente, por alguna razón, porque sucede no solo a partir del gobierno de la 4T, sino desde antes, la Comisión Nacional del Agua no tiene en sus políticas un capítulo para el impulso de la acuicultura. Incluso cuando hablas con las autoridades del agua y les insistes en la necesidad de obtener concesiones o aprovechar el agua también para la acuicultura, no lo entienden muy bien. Para ellos el agua es agrícola o de consumo humano. Entonces ahí tenemos un problema de comprensión de la autoridad que ha durado mucho tiempo ya. En 1934 se crea un instituto para promover la acuicultura en la Secretaría de Agricultura, que después pasa a un departamento de caza y pesca. La actividad desde el punto de vista institucional ha estado en muchos lugares de responsabilidad del gobierno. Estuvo en la Secretaría de Marina cuando presidente Ruiz Cortines. Luego pasó a la Secretaría de Industria y Comercio con López Mateos. Y aún estando ahí, parecería que no tenía nada que ver. Con López Mateos recibió un fuerte impulso la acuicultura. Y ahí se creó el Instituto Nacional de Investigaciones Biológicas y Pesqueras. Con López Portillo se creó un departamento de pesca. Con Miguel de la Madrid una secretaría de pesca. Con Ernesto Zedillo mandaron la pesca y la acuicultura a la Semarnap. Algo que era totalmente contradictorio porque ellos tenían que calificar el impacto ambiental y además autorizar la actividad. Fue hasta Vicente Fox, es un mérito de Fox que se crea la Comisión Nacional de Pesca y depende de la Secretaría de Agricultura. Esto es algo muy común en todas partes del mundo. La acuicultura se considera una actividad del campo, una actividad rural y invariablemente en muchos países está inscrita en la Secretaría de Agricultura. Entonces las instituciones que promueven la agricultura también promueven la acuicultura y sucede esto en Estados Unidos, en Europa, en casi en todas partes. Tuvimos también un banco de pesca que sustituyó aquel banco de fomento cooperativo y un sinaloense, Cebreros, fue el director hasta que desapareció en el momento del gobierno de Salinas cuando se redujeron muchas instituciones, entre ellas el Banco de Pesca. Desde entonces solo nos quedó la Financiera Rural. Y la Financiera Rural también apoyaba proyectos acuícolas y pesqueros, pero la desapareció López Obrador entrando en su gobierno. ¿Nos puede explicar eso mejor aquí Mario Zamora, que fue director? Ojalá lo haga más adelante. La acuicultura es la solución a la sobreexplotación pesquera. Se sobreexplota más de la tercera parte de nuestros mares y no se ha podido contener esta sobreexplotación. Hace unos años era solamente el 28%, ya rebasamos más del 34% quizá de nuestros cuerpos de agua dulces y marinos sobreexplotados. Y es precisamente la acuicultura la que ha resuelto el abasto, la oferta de animales acuáticos y de proteína de calidad al mundo. O sea, es indispensable que entendamos que debe haber política acuícola y promoción de la acuicultura de manera firme, sostenida, con instrumentos financieros y de promoción, de regulación, de ordenamiento claros para que ésta florezca. En México, la acuicultura representa ya también más del 53% del valor de la actividad. Si estimamos,
Estas cifras luego son muy arbitrarias porque yo he encontrado que el valor total de la pesca y la acuicultura en México llega a los 50,000 millones de pesos y luego alguien dice que son 42,000. O por ejemplo ahora en las cifras que nos presenta Rubén se habla de más de 100,000 toneladas de camarón y por otra parte se habla solamente de 50,000 o 60,000 toneladas de camarón de captura. En fin, pero lo que es claro es que también la acuicultura en México ha crecido. Y esto ha tenido que ver, sobre todo en el caso del camarón y la tilapia, con el emprendimiento, con la capacidad de los empresarios de tomar decisiones, de organizarse y de impulsar la actividad. Y ha sido fundamental, entre otras cosas, en el caso del camarón, las reformas a la ley que permitieron a la iniciativa privada acceder al cultivo del camarón, porque originalmente solamente las cooperativas podían hacerlo. Generamos muchos empleos, no millones, pero sí la cantidad de empleos que podemos estimar en la actividad son más de 60,000. Estoy hablando no solo del camarón, estoy hablando de la tilapia, del bagre y de otras, de la rana toro, de todas las actividades acuícolas del país. Y si lo multiplicas por 5, que es lo que hacemos los economistas luego de manera cómoda para estimar los empleos indirectos, pues entonces tendríamos 360,000 familias en el país que viven de la acuicultura. No es cualquier cosa. El valor de la producción acuícola, entonces, es un valor que puede estimarse en más de 90,000 millones de pesos. Y la producción acuícola en Sinaloa, pocos saben esto, ya rebasa en valor al tomate. Digo, nosotros, los que estamos orgullosos, el equipo de béisbol debería ser los camaroneros. Sí, ya vale más el tomate que el camarón que el tomate. Claro, estas cosas suceden, son normales. Tenemos 11,000 kilómetros de litorales, 1.9 millones de hectáreas de cuerpos de agua continentales, de presas, ríos, lagunas, 1.2 millones de hectáreas de zonas costeras, de estuarios. Pues realmente deberíamos ser una potencia acuícola. Pues no, todavía no lo somos. Es interesante, y una de las fotos que mostró ahí Rubén señalaba la producción pesquera. El noroeste, el Pacífico Norte, tiene el 73% de la actividad pesquera del país, sumando acuicultura. Y por supuesto, Sinaloa y Sonora siempre tienen el primero o el segundo lugar respectivamente en la producción pesquera del país. O sea, esta zona del país somos los campeones. Lógicamente, pues deberíamos tener todavía mayor atención a la actividad, mayor preocupación por ella e interés. Entre Sonora y Sinaloa solo se produce el 90% del camarón del país, de cultivo. Pero si le agregas también el de captura, pues fácilmente llegamos al 70% de todo el camarón del país. La política pública mexicana no ha entendido esto. No tenemos ni tuvimos una política que realmente comprendiera la importancia de la actividad. Y déjenme recordar algo que todos sabemos. La acuicultura es fundamental para regiones completas de Asia. Todas las costas asiáticas, los ríos donde se hace acuicultura, todas estas cuencas son zonas de un importante desarrollo regional. Sucede igual en Chile y pasa en Noruega con un fiordo que no puedo recordar el nombre porque además es muy difícil de pronunciar. Son regiones completas que gracias a la acuicultura lograron desarrollo regional. El desarrollo regional es parte del desarrollo económico. No se puede entender el desarrollo económico sin el desarrollo regional. O sea, es absurdo que el país se desarrolle solamente en una región, en un sector. Nosotros los economistas nos la pasamos insistiendo
en la industrialización, y es cierto, es un paradigma. Y ahora ese se suma el de la inteligencia artificial. Quienes no nos subamos a ese carro vamos a quedar muy rezagados. Sin embargo, pues no vamos a dejar de producir alimentos. Y hay zonas del país que tienen esta vocación natural para hacerlo y necesitan políticas e impulso. Y también son importantes, no deben menospreciarse. Y cuando se hacen bien, como alguna vez ha sucedido con la agricultura en Sinaloa, hoy tan descuidada, pues esta agricultura, esta actividad primaria produce riqueza, da empleo, genera bienestar, progreso, comida. Lo primero que debemos considerar es que si dejamos de producir alimentos, pues esto, por supuesto, produce una crisis mayúscula. La idea de la seguridad alimentaria no puede reducirse a una frase. Debemos entenderlo claramente. Un país que no puede abastecer de alimento a su población, ¿qué? La incertidumbre es mayúscula. Si seguimos importando todo, como está sucediendo, granos, alimentos de todo tipo, ya por contrabando, ya por contrabando técnico, ya por política, pues esto es una irresponsabilidad, absolutamente. La CONAPESCA. La CONAPESCA tuvo programas de apoyo importantes para el sector, debemos reconocerlo, y se iniciaron con los gobiernos panistas. El subsidio al diésel, el subsidio a las gasolinas de los ribereños, los programas para mejorar la infraestructura y el equipamiento de las granjas. Se invirtieron millones de pesos, que además funcionó muy bien. Es notorio cómo Sonora rápidamente ascendió a un lugar muy importante en la producción camaronícola y no era difícil de explicarlo. El señor Corral, que fue 12 años el comisionado de CONAPESCA, era sonorense. Y los sonorenses, bien organizados, porque son magníficos empresarios y saben asociarse, impulsaron una acuicultura que es hoy muy importante. Ellos producen tanto camarón como nosotros, pero ellos lo hacen en menos hectáreas y con mayores eficiencias. Bueno, la pesca dejó de hacer eso en la CONAPESCA y decidió que el presupuesto se convertiría en un programa que se conoce como Bien Pesca. Le dan 8,000 pesos al año a los pescadores y a algunos empleados de granjas y pequeños acuicultores. Más de 1,500 millones de pesos. Suena lindo, porque hay muchos apoyos de estos y muchos de los que reciben el apoyo están muy contentos con él. Pero aquí hay un error metodológica y de política económica sustancial, fundamental. No le toca a las secretarías que tienen como responsabilidad el crecimiento, el impulso de las actividades económicas, en este caso de la pesca y la acuicultura, no le toca a la política asistencial. No es CONAPESCA la que debería estar entregando ese recurso. Quieren hacerlo, que lo hagan de otra manera. Esos recursos deben ser para impulsar el crecimiento de la actividad y fortalecerla. Están equivocados. Nosotros dejamos de recibir todos esos apoyos. La investigación pesquera es precaria. Los créditos son casi imposibles. No hay créditos. Incluso para algunos de nosotros que tenemos garantías y lo podemos ofrecer a los bancos, aún así nos niegan los créditos, porque los bancos pues, atienden al interés de sus socios y a la idea de la utilidad y la ganancia. Entonces, nuestras actividades son riesgosas. Dicen que no, que mejor prestan a los refrigeradores, a las planchas, a las bicicletas, pero a la producción no. No hay crédito para nosotros. Entonces, debemos recurrir al crédito de las plantas de alimentos y de los laboratorios, que en ocasiones es un crédito que tiene una tasa de interés muy alta. Y en otras ocasiones han servido mucho para sustituir este vacío crediticio en que nos dejó el gobierno de López Obrador. Pagamos impuestos,
pagamos muchos millones de impuestos. Nuestros trabajadores luego no lo saben porque la mayor parte del empleo que ofrecemos es empleo formal con todas las prestaciones y nosotros retenemos el impuesto sobre la renta. Cuando un trabajador afirma que gana 12,000 pesos, es que recibe 12,000 pesos limpios. Es uno de los defectos del sistema fiscal mexicano, es que la gente, al no ser consciente de este pago de impuestos, tampoco siente tener derechos para exigirle al gobierno que sea responsable. La gente no sabe que paga impuestos. Pagamos miles, millones de pesos en impuestos, además del impuesto de nómina, además del impuesto predial rústico que nos pone el gobierno. Y el apoyo que hemos recibido a cambio es casi nulo. Es asombroso. Hace un momento estábamos platicando sobre ese tema y creo que tenemos un problema en México que ya lo conocemos, pero en este momento se ha agudizado más, y es esta cuestión del centralismo. El país no era realmente, cuando nació, una asociación de estados como pasó en Estados Unidos. Nosotros imitamos esta república federada con estados, pero ya somos estados. Después de muchos años, los estados tienen identidad y pertenencia. Y yo, por supuesto, primero me siento sinaloense antes que mexicano. No quiero entrar en contradicción, pero es una verdad. Primero soy sinaloense. El gobierno federal no nos trata bien. A partir de la llegada de López Obrador, el trato a Sinaloa ha sido realmente un castigo. Los recursos federales que llegan acá han disminuido de manera notable. La actividad de las instituciones responsables de estos y aquellos programas que tienen que ver con todo, con salud, con educación, con infraestructura, ha sido mínima. Aquí hay una suerte de sesgo melancólico en los funcionarios de gobierno, así lo observo yo, que produjo el discurso, la narrativa de López Obrador del sur castigado, del sur empobrecido, del sur eliminado, del sur discriminado, y nosotros los privilegiados. Entonces, toda la política se modificó y parece ser que tener un tractor 20 hectáreas o una granja de 30 hectáreas es una especie de condena. O sea, tú eres un empresario rico, no como los que están allá en Oaxaca, en Chiapas, ¿verdad? Entonces, nos están castigando. Es oportuno que nosotros reclamemos esto. Y hay que decirlo francamente, nos tratan mal, no nos cuidan. Debemos insistir en que esto se modifique. Los subsidios. En todas partes del mundo se subsidia al sector primario, de una manera o de otra, con subsidios más grandes o pequeños, o subsidios al crédito. Por ejemplo, en la acuicultura hay subsidios a la hectárea, al kilo producido para exportar en Indonesia. Hay subsidios de insumos en la India. Hay subsidios a la hectárea cultivada en China. En todas partes hay subsidios. Uno de los subsidios más generalizados ha sido el de la energía, los combustibles. Ecuador lo vivió muchos años con precios de la tercera parte o menos del diésel allá comparado con nosotros. Y ahora Ecuador está transitando por esto del estrecho de Hormuz y otras incertidumbres, está transitando hacia la energía renovable y a la energía eléctrica con apoyo del gobierno, por supuesto. En todos estos años, tengo 34 años produciendo, nunca hemos logrado un programa de apoyo del gobierno para infraestructura. 34 años. Nosotros hicimos las granjas, hicimos los caminos. Yo realmente me siento muy orgulloso de estos 34 años. Han sido intensos, difíciles, con las plagas y las enfermedades que padecimos. Pero bueno, esto le ha dado sentido a mi vida, ha enriquecido a mi familia, he podido vivir con dignidad y con libertad.
Y yo, como muchos otros productores, algunos de aquí me acompañan, estamos muy orgullosos por lo que hemos hecho. Y realmente no entendemos por qué este desprecio del gobierno hacia nosotros. Yo podría afirmar que la gobernanza federal es un término de moda. En México, en Sinaloa, es negativa. Traté de encontrar algún adjetivo para calificarla y concluí simplemente que es negativa. O sea, no hace lo que tiene que hacer, nos castiga. En particular, me llama la atención, y no puedo dejar de decirlo, esto debería ser algo más sobre producción, productividad, tecnologías, pero soy economista, vivo del camarón y lo que está haciendo el gobierno me duele mucho y me siento muy lastimado y molesto. Las aduanas. Es increíble lo que pasa en México. Podemos detener supuestos líderes de los narcos, por todas partes del país salen los periódicos. Nosotros tenemos 5 años, Carlos, quejándonos de las aduanas. Raúl, 5 años, ¿no? Protestando contra el gobierno. Raúl es vicepresidente de la organización acuícola estatal y Carlos es realmente presidente de la Junta de Nabolato Norte, no yo. Hay un error mío cuando di el currículum, fui y después me sucedió Carlos. 5 años, nunca han detenido a nadie contrabandeando camarón. Es realmente inexplicable, pero pasa con el ganado, con el azúcar, con los bienes intermedios, con el acero, no solo el huachicol. El desempeño es lastimoso. Déjenme proponer, para acercarme a terminar, me falta poco, 6 medidas inmediatas que deberían llevarse a cabo. La primera, por supuesto, contener el contrabando. Digo contener porque eliminarlo es imposible, no pasa en ninguna parte del mundo. Al menos conténganlo, limítenlo. En segundo, necesitamos un programa de granjas electrificadas para poder ser competitivo de acceder a la modernización que significa la inteligencia artificial. Ustedes no lo saben, pero hay alimentadores para las granjas que, por supuesto, trabajan con energía solar. Estos alimentadores tienen un equipo que se conoce como hidrófono. El hidrófono escucha cuando el camarón empieza a comer y entonces sirve el alimento. La velocidad en que va a avanzar la inteligencia artificial para aumentar la productividad es enorme y no vamos a poder hacerlo bien si no tenemos electricidad. Necesitamos crédito, necesitamos construir una institución crediticia. Y lo más sencillo sería promover una SOFOM y esta SOFOM con otras desarrollar el crédito para el sector. El capital semilla lo puede aportar el gobierno del Estado, no creo que se atrevería a hacer nada, pero esta SOFOM debe ser manejada, así sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchas cooperativas de crédito y funcionan porque nombran como directores a especialistas. Exigen con rigor que el director no sea el compadre, el amigo, el hijo, el cuñado. El director debe ser un profesional de las finanzas. Necesitamos crédito. Y es sencillo, no es tan problema. El problema de crear una SOFOM no es tan complejo. El problema es que nos pongamos de acuerdo muchos de nosotros, que era lo que hablaba Rubén, para poner el dinero, fundarla y lograr también que el gobierno participe con nosotros para que se señale la voluntad pública como política del Estado. Y lo mismo, necesitamos una comercializadora, que es muy fácil crearla también, pero necesitamos la voluntad política para que nos acompañe y empuje a los empresarios a ser parte de esta comercializadora y pueda adquirir el camarón. El camarón se produce estacionalmente, entonces cuando lo producimos el mercado se llena de camarón y los pequeños agricultores que no tienen recursos ni la capacidad para guardarlo y esperar a venderlo a mejor precio o exportarlo, lo venden muy barato y esto desploma el precio del camarón y a todos nos lastima. Esta comercializadora simplemente compraría algo, el camarón no necesitas comprarlo todo en este momento estacional, guardarlo y venderlo después a un mejor precio y entregar, como lo hacía Ocean Garden, alcances y garantizar un precio piso para el productor. Estas medidas pueden tomarse
si hay la voluntad política para hacerlo. También necesitamos mejorar la genética. Esto de la genética avanza de una manera muy acelerada. Tenemos, por ejemplo, y sucede lo mismo en tilapia, nuestros camarones no crecen a la velocidad ni sobreviven mejor que los camarones que hay en Ecuador, en Centroamérica. No tenemos la mejor genética. Necesitamos un organismo que nos apoye a mejorar la genética, desarrollando reproductores para nosotros. Y también necesitamos, a propósito de la mercadotecnia, todo un programa, lo hacen en Ecuador, y lo debemos hacer para la tilapia también, todo un programa de certificaciones de buenas prácticas acuícolas, certificaciones de comercio justo y certificaciones de responsabilidad social. Esto puede parecerles raros a muchos. ¿Para qué queremos tantas certificaciones? Bueno, sucede que a nivel internacional las necesitamos para vender mejor nuestro producto. Pero necesitamos impulsarlo. Ahora, todas estas 6 acciones y muchas más y otras mejores o más factibles que las que yo les estoy proponiendo a ustedes, las podemos realizar. No tengo duda que lo podemos realizar. Algunas son más complejas, otras pudieran ser inmediatas. Pero necesitamos tener gobernantes que lo entiendan. Necesitamos diputados que nos defiendan. No es el tema, pero yo los invito a que realmente consideremos que debemos promover al gobierno mejor gente, con más talento, con más experiencia, y que debemos exigir a los partidos políticos, como muchos de ustedes lo han hecho, porque esto no puede esperar. Se trata de salvar Sinaloa, déjenme exagerar, es salvar. Los estados que fallan, los estados nacionales y las regiones que fallan, cuando entran en un tobogán de fracasos, es muy costoso recuperar la ruta. Necesitamos unirnos, necesitamos entender que solamente unidos, a pesar de nuestra diferencia, vamos a lograr revertir lo que le pasa al Estado. Para nosotros, acuicultores, esto es indispensable. Con esta visión del gobierno, como lo hace el gobierno actual, pues no tenemos futuro. Realmente no tenemos futuro. Vamos haciéndolo. Vamos entendiendo que esta unidad tiene un valor histórico. Imagínense, tiene un valor histórico, que nos pongamos de acuerdo. Y que logremos este cambio sería fenomenal, sería extraordinario, sería precioso. Yo me sentiría muy tranquilo de morirme un día después, porque mis hijos y mis nietos podrían quizá tener un mejor lugar para crecer y realizarse y vivir. He tenido 3 enseñanzas básicas en estos 77 años. La primera enseñanza fue aquella idea de la libertad que nuestra juventud la apreció tanto. Yo pertenezco a la generación del 68. Y nosotros nos rebelamos contra el autoritarismo. Nos rebelamos contra las formas de gobernar que son dictatoriales y verticales. La libertad para nosotros fue fundamental. Como economista, aprendí algo que luego se nos olvida, y es fundamental porque las sociedades tienen que crecer en armonía. El desarrollo económico implica que hay equilibrio entre sectores, entre personas, entre regiones. El desarrollo económico no solo es crecimiento. Luego insistimos en crecer y estamos muy orgullosos solamente por el crecimiento. No es suficiente. Todos los pensadores, los intelectuales, economistas de este y aquel bando concluyen que necesitamos mejores ingresos para las mayorías. No puede ser que todo se lo lleve el que gana la apuesta. No puede ser que el mundo sea solamente para los exitosos. Yo tengo hijos, de algunos de ellos, quizá no del
el resultado y el desempeño que otros, o mis nietos. Pues habrá que ayudarlos y compensarlos. No estoy hablando de paternalismo, pero necesitamos un Estado, una política de Estado y un Estado, primero, que no nos asfixie con regulaciones y con su poder y su imposición, su amenaza y la incertidumbre, pero también necesitamos un Estado que nos acompañe. La idea del Estado emprendedor, del Estado misión, del Estado con propósito, del Estado virtuoso, pues ahora ya es muy conocida, pero es muy claro que necesitamos un Estado con la capacidad de una intervención inteligente, quirúrgica, oportuna. Los mercados son imperfectos, no hay mercados perfectos. Bueno, gracias, muchas gracias. Esto era lo que quería decirles. Gracias. La finalidad de este conversatorio es hablar entre todos nosotros y pues obviamente también tenemos espacio limitado y hay gente que se empieza a ir y si quisiéramos escucharlos a ustedes, escucharnos todos. El formato aquí no necesariamente y no tendría que ser un preguntas y respuestas, es que planteen sus propias experiencias, sus propias cuestiones, sus propias formas de ver esto y sus propuestas. Y claro que sí, aquí ya tengo 2 personas y la intención es empezar a construir. Estas 2 ponencias son para dar pie a empezar a construir juntos este sector pesquero y este sector acuícola que queremos, cómo convivir entre nosotros básicamente como lo dijeron. Y sí me gustaría escucharlos. Mi nombre es Oscar Hernández Medina. Soy de origen pescador del campo pesquero La Reforma. Hoy, honrosamente, el presidente del Consejo Directivo de la vieja Guardia Pesquera Sinaloense. ¿Ya cómo le va? En ese orden de ideas, pues la verdad que nos sentimos, mi compañero y yo, muy honrados y muy agradecidos con la invitación, porque tenemos la oportunidad de por lo menos manifestar lo que creemos más necesario e importante para la pesca artesanal. La pesca que le da a los hombres y mujeres dedicadas a la misma su sustento diario, su oportunidad quizás de ir a la escuela, a la grande, para ser como la mayoría de ustedes lo son. Y en ese orden de ideas, pues queremos decir únicamente que creemos que se deben de buscar y de hacer políticas que le den a quien vive de la pesca artesanal el derecho de que la riqueza que generan esos recursos pesqueros queden en ellos y sus familias. Muchas gracias. Biólogo pesquero, también como el señor que me antecedió, mi papá era de los que sabía tirar la atarraya redondita. Y yo soy de un pueblo que se llama El Castillo, donde está la jarilla. Ahí me la pasé en la niñez, sacando ostiones, pata de mula, callo de hacha en aquel tiempo, etcétera, etcétera. Y vine porque me llamó muchísimo la atención cuando veo que uno de los ponentes era Jaime Sánchez Duarte. Yo quería contactar con él desde el momento en que sacaste un manifiesto por Sinaloa. Te mandó saludos de Villa Unión una persona, Luis Peinado, te mandó saludos Pepe Díaz, porque supieron que venía para acá. Te mandó saludos también Leovi Carranza, quien me dijo que estaba muy orgulloso de tu señor padre, el exgobernador. Y vengo porque precisamente me interesa mucho el rumbo de Sinaloa y de México. Jaime, lo que tú decías hace rato de los hijos y los nietos, ayer lo dijimos. Nosotros a lo mejor ya vamos de salida, pero nuestros hijos, nuestros nietos. Y aquí, el 13 de julio, en Mazatlán, los acuacultores tomaron la sede de Conapesca y la tomaron precisamente, ¿por qué? Porque están viendo que están trayendo camarón de otros países.
Yo escribo una columna que se llama Palabra de Sinaloa, ahí lo pusimos. Participo en la radio todos los días ahí con Alfredo Padilla Fierro, también ahí lo sacamos, la lucha de todos ustedes. Y también... Hola, muy buenos días a todos. Antes que nada, mis respetos, Rubén, mis respetos, don Jaime, creo que nos conocemos de hace mucho tiempo. Yo como el último en la cadena de usufructuar sus conocimientos, sus empresas, sus productos, gracias. Gracias porque tú, Rubén, en el tema de sustentabilidad nos has marcado la pauta en Sinaloa, sin duda alguna. El cómo debemos de cuidar esa granja que nos dio Dios, esa frase fue muy poderosa. Y don Jaime, la experiencia de hace 40 años que nos conocemos, de cómo hemos caminado muchísimas cosas, cómo en la mesa del restaurante hemos platicado tantos temas. Y hoy, durante los últimos 15 años, mucha gente me conoce por los sushi, los mariscos y todo, pero durante los últimos 15 años trabajé para Mexican Beef, que es la empresa transnacional mexicana para vender carne mexicana de las engordas más grandes del país en México. Con ellos me ha tocado ir a todas las ferias del planeta, ellos me han llevado, cuando hay que degustar carne mexicana, he ido a hacer ese trabajo. ¿Y qué es lo que he visto yo en el sector? El sector, tanto acuícola como pesquero, hay una desorganización bien organizada. Esa es la verdad. Mexican Beef, cuando vamos a vender carne mexicana, les explico. Nosotros tenemos ciertos temas en, por ejemplo, las razas. Estamos limitados. Durante muchos años Sinaloa, que tiene 4 engordas en Mexican Beef, en esa organización que hicieron una sola para promover la carne mexicana y la venta en el mundo. De esas 15, 4 son sinaloenses. Y esas 4 producen el 60% de la carne de exportación de México. Entre las otras 11 producen el 40%. De ese tamaño, ese es el tema en Sinaloa. Somos de alta productividad y todo el rollo. Y cuando vamos, tengo que aprenderme los sistemas de engorda que tenemos acá en México. Maíz rolado, tras, te da grasas blancas, una característica de marmoleo en relación a la grasa que se engorda, mejoramiento genético que existe acá, todo eso. Durante muchos años Sinaloa eran temas de raza cebús y se fueron metiendo Charolais, Hereford, de toda su buen Sonora. Pero bueno, a lo que voy. Nosotros sacrificamos a los 600 kilos, prácticamente sacrificamos en una ternera y empiezas a hablar de todas las características que tiene el ganado nuestro y por qué compite con los Angus Beef americanos, por qué compites con Canadian Beef, también con razas negras, y cómo vas entonces de Australian Beef, Brazilian Beef, todo competir con el mundo. ¿Qué características tienes? A nosotros nos falta traducir esa característica, el por qué el camarón sinaloense es mejor. Porque tenemos una ventaja en el Mar de Cortés, porque tiene una salinidad específica, la engordamos con tal o cual alimento. Nos falta dar esa narrativa que por qué pueden costar más nuestros camarones. Hice un récord Guinness del aguachile y ahí está, y nadie se colgó de los acuacultores. Y no es reclamo, lo voy a volver a hacer en noviembre, porque ayer acordé con la Asociación de Hoteleros, con el impuesto hotelero, volver a hacer ese aguachile y romper ese récord Guinness. Y cuando pasé la receta al Guinness del aguachile, fui muy específico. Para que se llame aguachile, tiene que ser camarón sinaloense. Y eso es bien importante. Es bien importante porque esa parte y ese punto es, si tú quieres replicar la receta del aguachile, para hacer un aguachile original, es camarón sinaloense y chiltepinos sinaloenses. Detalles como esos son los que tienen que ir marcando, pero tenemos que unirnos todos. La gastronomía y la productividad van junto de la mano. Nos sentimos orgullosos de que ahorita en todos lados, en todo el país, hay marisco sinaloense. Pero en todos lados tiene que ser verdaderamente, no estilo sinaloense, tiene que ser mariscos sinaloenses. Cada restaurante que existe en cualquier parte de la República tiene que tener mariscos sinaloenses, camarones sinaloenses y todo. Tengo 3 años trabajando para Juan Ignacio Guajardo, el dueño de la granja de abulón más grande del planeta en Ensenada. Y ahorita llevo el cómo promocionar todo el abulón y volverlo a poner como una proteína en la mesa. Y he aprendido cosas súper interesantes ahí con él. El tema es, se alimenta con sargazo, ¿saben? Y es la productividad ahorita a nivel mundial que está
bateando, don Juan Ignacio. Hay muchas cosas por hacer en Sinaloa, la diversidad de especies, el tema de algas, de siembra de algas, muchas otras especies, como decía don Jaime. Tenemos mucha relación con la Embajada de Japón. Podemos traer a la Universidad de Tokio a que dé algunas cosas de las especies ya dominantes que no sean el camarón. Hay muchas cosas por Sinaloa. Y creo que una de las principales para acabar esto es que todos nuestros productos acuícolas, si sean Sinaloa Ocean, todo sea parte de un solo ecosistema en el tema de la promoción, en el tema de las capacitaciones y en el tema de las salidas al mundo de la comercialización. Créame que tengo ahorita un cliente, un holding chino que me dice, ocupo $1 millón de pesos por semana, Tani, de proveeduría de ostión vivo, de almeja viva, de jaiba viva, de todo. Mercado hay. Y es cómo llegar a él para realmente aprender a hacer logística viva. Aprender a hacer logística es la otra parte que nos toca. Entonces creo que están organizados. Me encanta el doctor porque siempre bien combativo, se le pone el machín al gobierno en el tema de las fronteras, pero hay mucho por hacer. Y creo que este foro, este diálogo, abre muchas puertas y abre el primer camino. En noviembre vamos a hacer el aguachile del récord Guinness y espero verlos ahí. ¡Ánimo! Familia, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes, damas y caballeros, ve una luz al final del túnel en cualquier actividad aquí en Sinaloa? ¿Quién la mira? ¿En qué? ¿Esa luz está en pesca? No. ¿Está en ganadería? No. ¿Está en agricultura? No. ¿Está en el comercio? No. O sea, chequen por dónde vamos. Y lo decía muy bien el jefe. No tenemos una política pública que potencialice o cuide, o ordene o subsidie a la riqueza que tiene Sinaloa. Sinaloa es un estado, o es de los estados con mayor riqueza de este país y del mundo. Hablaron de las granjas, de la acuacultura, pues es de los estados con mayor crecimiento y mayor volumen o mayor superficie. Si hablamos de ganadería, si hablamos de lo que hablamos, Sinaloa es un estado importantísimo, importantísimo. ¿Qué ha estado pasando? Y le pongo ejemplos breves. La pesca ribereña, aquí está mi amigo Oscar, pues se hablaba hace años de 22,000 pescadores. ¿Cuántos creen que puede haber ahorita, don Oscar? 5,000, 7,000. ¿Cómo está? ¿Cuántos ganaderos puede haber ahorita? Ese ganadero que tenía sus 30, 40, 50 vacas, ¿cuántos creen que queden? ¿Cuántos agricultores van o vamos a quedar ahorita para el próximo año? El año pasado se dejó el 30% de la superficie agrícola sin sembrar, igual la acuacultura. Este año, si no se fija precios de referencia al campo en los diferentes cultivos, creo yo, abuelo de pájaro, que se va a quedar alrededor de un 50% de superficie agrícola sin sembrar. No hay quien rente las tierras. La pobre gente las presta para que no se monten. Es humillante lo que está viviendo el agricultor o el campesino en Sinaloa. Y para atrás, pues éramos los líderes orgullosamente, 6,5 millones de toneladas y se peleaban por el maíz blanco de Sinaloa. Y ahora les digo, otra reflexión. Oficialmente importan 27 millones de toneladas de maíz amarillo y maíz blanco nos acaban de matar ahora. Eso es lo que dicen, pero usted lo dijo muy bien. Las aduanas, la corrupción que hay. Estuvimos luchando más de un mes en México y nos dijeron los de Maseca, los de Minsa, los nixtamaleros, ¿sabes qué nos dijeron? Pues ¿cómo le vamos a comprar el maíz a Sinaloa, que antes lo presumíamos, el de mejor calidad, si tenemos llenas las bodegas de maíz amarillo y blanco de Estados Unidos? Ese es un tema gravísimo, las importaciones. Ahí está el camarón de acuacultura y le quita el precio a todos los camarones. Ahí está el maíz amarillo y blanco de Estados Unidos. Pues nos quita. Y qué triste que todos los granos en este país
se importan. Y nuestro gobierno federal dice soberanía. Pues yo pregunto, ¿dónde está? Porque no la encuentro. ¿Soberanía en qué? ¿En alimentos? Pues no tenemos ningún cultivo. Todo importamos. Y teniendo condiciones, fíjense, para hacerlo más productivo nosotros. En el tema presupuestal, mucha gente no lo sabe. Y fuera, si ahorita estamos amargados, porque estamos endeudados y le debemos hasta la Coppel, Sinaloa fue el estado que más perdió, fíjense, presupuesto desde que llegó el señor de las canas. Era una queja, estuvimos en la Cámara Federal, que siempre Sinaloa se traía los presupuestos en todas las actividades primarias. Éramos el número 1, ¿por qué? Porque éramos el estado más productivo. No era porque había un presidente, un secretario de Agricultura que nos quisiera mucho. Sinaloa es el que más perdió con el tema de López Obrador. Se nos cayó todos los apoyos, las políticas públicas del gobierno federal, todo. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Gastel Umbón, ex acuicultor también. Felicito a Jaime Sánchez Duarte, Rubén, que acabo de conocer. Dieron un diagnóstico de lo que está sucediendo, más que nada a nivel estatal, que es lo que nos junta aquí. La crisis que sufre la reproducción o engorda de camarón. Y lo dijeron muy bien. Yo quiero proponer de este conversatorio, no quiero meter en política, que de aquí hay un diagnóstico y qué es lo que le duele más al sector acuícola. Yo creo que lo dijiste muy bien, falta financiamiento, hay que luchar por hacer una banca de desarrollo. Lo acaba de decir Evelio Plata también, pertenezco al sector agrícola, soy agricultor también, en peligro de extinción se puede decir, que también ocupa una banca de desarrollo. Bien lo dijiste antes, con agua, regía la acuacultura, por ser el agua uno de los insumos en la acuacultura comercial. No hay que perdernos de vista, Sinaloa somos productores primarios comerciales. No tengo nada contra los que tienen mucho menos, pero hay que ver como empresarios, como empresas, y no quiero que se satanice, siempre estamos satanizados como empresarios de que abusamos, y no es cierto. Siempre arriesgamos nuestro patrimonio, mucha gente lo ha perdido, otros lo logramos preservar, pero vuelvo a lo primero, que salga algo de aquí bueno, cómo desarrollar una banca de desarrollo. Ya después van a ir dando otras cosas, los grandes insumos de alimentación que tiene una granja acuícola, pues también hay que hacer una sinergia entre el productor agrícola y acuícola. Sorgo, maíz, trigo, arroz, no sé cómo vayan las fórmulas. Es un contenido de proteína para engordar en sus diferentes etapas. El camarón. Tenemos grandes laboratorios reproductores en Sinaloa, hay mucho conocimiento científico ya y hay que echarlo a andar. No hay que esperar el gobierno que haga lo que nosotros podemos hacer. Lo que decía mi señor padre, gobierno no te metas, no me quieras ayudar. ¿Por qué? Porque me estorbas. Hay mucha sobreregulación. Claro, hemos aprendido que hay que respetar el medio ambiente, hay que hacer las buenas prácticas acuícolas, así como los agricultores, horticultores que tienen su capacidad de exportación. No fue por políticas internas que se llevara la trazabilidad, la inocuidad alimentaria. Fue por la exigencia del mercado que consume. Y el que consume es el que paga y hay que hacer lo que el mercado demanda. Digo, y quiero cerrar, experiencia hay mucha, hay que aprovecharla. También quiero ver por mi familia, por mis descendientes. No podemos cambiar mi vocación, hemos trasladado. Soy tercera generación, ahondando un poco de historia. Y de aquí quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes son acuicultores o fueron?
2, 3, veo 4, 5, 6, es cuando deberíamos estar todos mejores unidos. Sí está pasando por una etapa muy difícil la acuicultura por falta de apoyos. Bueno, hay que ver esos apoyos. Si no son nacionales, hay que buscar los internacionales, que sí se pueden dar, por dar una mejor alimentación mundial y a nuestra gente. Muchas gracias. Ya, bueno, soy Alejandro Sánchez, yo no soy ni aquicultor, ni agricultor, ni nada. Pero, y nada más quiero decir una cosa. Puras quejas oigo. Aquí y donde quiera, y yo también me quejo, porque yo soy del área terciaria y también nos está llevando la jodida en Sinaloa, en el área terciaria. Bueno, no hay negocio ahorita, especialmente en el centro de Sinaloa, que le esté yendo bien. Lo primero es la seguridad, no nos hagamos tontos. No exigimos, pues, no exigimos, nos quejamos, pero hay una diferencia entre quejarse y exigir. Yo creo que es lo que hay que hacer. A mí, yo siempre he sido admirador de los mariscos de Sinaloa, gran consumidor hasta ahorita. El otro día estaba leyendo un libro de historia, me gusta mucho, y veía cómo los españoles que recién llegaron comenzaron a escribir cartas hablando de los mariscos de Sinaloa. Me pareció muy llamativo, porque ellos tienen buenos mariscos. Bueno, los que vinieron para acá no, pero bueno, mi punto es, ya estuvo bueno quejarnos, señores, tenemos que proponer. Aquí he escuchado yo ahorita 2, 3, estas 2 ponencias, francamente los felicito. Qué bueno que se hagan estos conversatorios, pero hay que traducir los conversatorios en propuestas y luego comunicarlas. Este es un tema político, no nos hagamos tontos y no podemos estar esperando que el gobierno nos venga a resolver nada porque no nos van a resolver. Van de mal en peor, hombre, ellos. El gobierno de México ahorita nunca estuvo muy bueno, a mí nunca me gustó. El PRI, todo aquello, falta de democracia, todas esas quejas. Yo también me quejé mucho tiempo, pero pues algo trabajé. Y ahorita sigo esperando trabajar, ojalá pueda seguir ayudando a la gente que hace estos conversatorios, porque esto sí hay que hacerlo, pero no basta. Tenemos que ir un paso más para adelante y eso es política. Y como nosotros no estamos en los partidos, yo no estoy ni quiero estar en ninguno, nunca he estado, hay que hacerlo comunicando. Entonces hay que tener la propuesta, simplificarla, convertirla en narrativa, señores, como lo que estaba escuchando ahorita, usted un poquito más técnico, el Jaime más ¿cómo se dice? Más político, pero es política, claro, pero ustedes son los que saben cómo resolver este problema de la acuicultura y de la pesca. Me encanta lo que oí, estuvo buenísima, qué bueno que vine, pero qué poquitos somos, chingado, perdón, ¿no? Y eso que sí se hizo convocatoria, yo creí que le habíamos regado con la convocatoria. No, lo que pasa es que la pinche gente cada día es más apática. Bueno, así somos. Esos son los bueyes de la carreta y con ellos tenemos que jalar. Y lo único que hay que hacer pues es comunicar. Pero no a los güeyes. Hay que comunicar con conocimiento de causa, con certeza, como le hacen aquí, con honestidad. Bueno, nada más, perdón. Gracias. Acá, Mario. Ahí va, Mario. Buenos días o tardes. Yo quiero felicitarte, Enrique, y a todos los que participan en estos conversatorios. Formidable. Carlos y mi amigo Sánchez Duarte, querido Jaime. Yo me hubiera podido quedar unas 2 o 3 horas más escuchándote. La verdad que extraordinaria tu exposición. En lo personal, a mí es un muy buen ejercicio. Veo gente de mucha valía. Y yo creo que hemos hablado de una cosa en particular, y me da mucho gusto lo que dice el Cani. No hay que quedar aquí. Creo que la palabra voluntad es fundamental. Yo sí estoy convencido que podemos tener un gobierno diferente y que para poderlo tener y tener un gobierno que tenga la voluntad de iniciar a resolver cosas, pues depende mucho de los que estamos aquí. Yo les agradezco a todos y cuenten conmigo para ese esfuerzo. En la camaronicultura, que siendo una economista sin conocimiento de acuicultura, ha logrado formar una empresa que es ejemplo de organización, de permanencia, de honestidad, de seriedad y de eficiencia, y que está pasando por una situación económica lamentable, no por él, sino por las condiciones del país. Y su exposición fue muy clara. Yo la sentí
verdaderamente porque conozco la actividad a fondo. Respecto a la pesca, excelente lo de la merluza. Cuando yo estuve estudiando en Japón en el 76, tuve la fortuna de que... ¿Perdón? Le cortes un poquito para poder alcanzar que los otros van a participar. Ok, bueno, simplemente les digo una cosa. Lo que está pasando en Sinaloa es lamentable, pero la historia nos marca que se puede salir adelante. Tenemos el ejemplo de Noruega, los vikingos, que fueron el pueblo más bárbaro que hubo en ese momento y que ahora son ejemplo de desarrollo. Lo mismo pasó en Italia, lo mismo ha pasado en muchos lugares, así que no perdamos las esperanzas. Rescato de lo que dijo Jaime. Los problemas, no nada más en la acuicultura, sino en el país en general, son que es más fácil repartir que gobernar. Y cuando la motivación es mantenerse en el poder repartiendo, la única manera de salir adelante es uniendo la sociedad y mostrándose en contra. Y hacer las cosas que se deben hacer. Muchas gracias. Tenemos que hablar el lenguaje de la ciencia. Por ejemplo, nuestro planeta tiene una capacidad de carga por hectárea que está determinada a 1.6 hectáreas por ser humano. Y actualmente estamos consumiendo 2.6 hectáreas por ser humano. O sea, necesitamos 1,5 planetas para alimentar a los 8,000 millones de seres humanos que hay en el planeta. Y hablamos de toneladas, y hablamos de la contaminación de los gases invernadero. Bueno, ¿cuáles son los gases invernadero? El ganado genera 60 toneladas de dióxido de carbono equivalente y el camarón solamente genera 10 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Cuando nosotros empezamos a hablar el lenguaje que el gobierno no quiere que hablemos, que los gobiernos de Venezuela y Cuba no querían que hablar, entonces la gente es la que va a escuchar y nosotros tenemos que ver que nos escuche al menos nuestros jóvenes. Gracias. Una pregunta, Enrique. ¿Invitaron a autoridades de pesca del Estado? No, mira, bueno, les voy a... Este es un ejercicio donde la mera intención, esta es la semillita. La mera intención es reunirlos para que a partir de aquí, ustedes mismos que son los interesados en el tema, comiencen un proceso de búsqueda de soluciones. En 1 hora y media, en 2 horas, en 3 horas, si nos quedamos todo el día, no vamos a salir con las soluciones. Tenemos que empezar a construirlas. Les quiero platicar el proceso que tuvimos a partir del conversatorio. Hicimos un conversatorio agrícola. A partir de ese conversatorio se creó un chat de los asistentes. A partir de ese chat hemos hecho una serie de reuniones y con esas reuniones estamos buscando ser muy puntuales y muy específicos en las oportunidades, en las áreas de oportunidad y en las problemáticas para, como bien decía Alejandro, comunicarlas de una manera correcta, precisa y fácil de entender con el idioma que lo tenemos que hacer. Entonces, todo esto es un proceso de construcción y este es el primer paso que estamos dando. Ahorita decía, yo estoy seguro que ambos ponentes, Sánchez Duarte, tienen muchísimo más que poner. Nada más que este formato es el puro inicio. No le podemos poner toda la nutrición a la semillita porque se la tenemos que ir poniendo paso a pasito. Entonces, la primera invitación es, y como lo decía hace rato, si esto termina aquí, esto es un fracaso. Si son pocas gentes, encarguémonos de a partir de esto hacer que sean más, irlos reuniendo. No se tiene que acabar esto así. Entonces, los invito a ponerles la tarea. Básicamente nosotros tenemos ya el registro de los que están aquí, a empezar con ese grupo de conversación, un chat en WhatsApp donde pues si me toman la palabra lo pueden administrar o llevar ustedes. Y con la mera intención de eso y a partir de eso empezar a darles la libertad de que ustedes tengan sus propias reuniones, sus propias propuestas y ir construyendo lo que se necesita. A mí, yo de pesca no sé absolutamente nada, pero ustedes son los que tienen que empezar a hacer eso y creo que aquí se conjunta interés con liderazgo,
con conocimientos, con propuestas. Entonces vamos poniéndole una finalidad a esto, ¿no? Esa es la invitación que les dejo, esa es la finalidad del conversatorio. Por eso estamos teniendo muchos conversatorios de diversos temas, para ir plantando esas semillitas. Entonces ya les correspondería a ustedes, veo mucho interés aquí y creo que puede ser pues el inicio de algo bastante exitoso. Por tema de tiempo, auditorio, etcétera, no termina la conversación aquí. Aquí la dejamos y continuamos, yo creo que con esa metodología. Si alguien propone algo más, pues ahí estará el grupo, ¿no? Muchísimas gracias.